Saludo con gusto. He tenido ahí un análisis local. Leo la referencia nacional que dice también que el PIB, el peor semestre, tenemos desde el 2009, por ejemplo. El presidente habla de un crecimiento positivo. El secretario de Hacienda ve desaceleración, pero no recesión. Por acá Germán Palafox me dice, estamos creciendo muy poco, lentamente también, pero no es un caos. A ver, ¿cuál es tu perspectiva de lo que ha dicho el INEGI ayer y cómo afecta o podría afectar al ciudadano empresario, estimado? Buenos días. Gracias, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte como siempre y a tu auditorio. Me Igualmente. parece que queda claro que la economía no está marchando como inicialmente deseaba la presente administración. Él dice que vamos muy bien y que es un muy buen dato porque aparentemente, y subrayo el aparentemente, no incurrimos en una recesión, no estamos en una recesión o recesión técnica como se ha llegado a mencionar, pero en realidad hay que tomar en consideración algo que el presidente no toma en cuenta. Este es un dato preliminar, es decir, este dato se somete a una revisión agregando otras variables, agregando otros datos que se pueden estar dando en los siguientes días y en la parte última del próximo mes el INEGI dará el dato definitivo, ya el dato revisado, y eso podría implicar eventualmente o que se quede igual el dato como lo acaba de proporcionar el instituto, o bien bajar la estimación oportuna o inicial eh, o también subirla. Lo más lógico es que reconozcan que la economía está pasando por muy malos momentos, o sea, el no haber caído en recesión por una décima o por dos décimas si tomas el cero como positivo, pues no es una buena noticia. En realidad, la economía está presentando problemas muy serios. Eh, en 23 estados que aportan el 57% del Producto Interno Bruto, ha crecido el desempleo. ¿En cuántos? ¿En No 23? se ¿En 23 estados? En 23 estados que aportan el 57% del Producto Interno Bruto, ha crecido el desempleo, que también son, por cierto, datos del INEGI, ¿no? Eh, y me parece que eso no puede ser considerado como positivo. No hay inversión porque no hay confianza. La gente ha detenido sus intenciones de invertir porque no tiene la garantía de que la economía marche adecuadamente. Te voy a dar un dato que por supuesto no proporciona el presidente. Una estimación realizada por un actuario especializado en cuestiones económicas. Si queremos crecer el 2%, justo el 2% en este año, la economía tendría que crecer 3.7% durante el segundo semestre del presente año. 3.7%. Viniendo de un virtual estancamiento, crecer en el segundo semestre 3.7%. Es imposible. Es decir, ni remotamente vamos a alcanzar el 2%. Y ya el 2% flat, o sea, 2.0%, es el dato más bajo del promedio que ha obtenido la economía mexicana en los pasados 30 años. Es decir, estamos en un momento económico realmente muy malo si lo comparamos incluso con el comportamiento de la economía en los pasados 30 años. ¿Qué le ha faltado a este gobierno? Consistencia, tomar buenas decisiones, respetar las decisiones que ya se han tomado. Se ha metido en muchos problemas y eso ha generado desconfianza, y la desconfianza ha implicado también que se contraiga la inversión, y por eso no estamos creciendo. Ahí está el reconocimiento al este plan emergente de 485,000 millones de pesos que piensa aportar el gobierno para reactivar la economía. Es emergente. Reconoce el gobierno que su gobierno, que no han tomado las decisiones correctas y no han podido propiciar que la economía deje de crecer a un ritmo mediocre al que veníamos creciendo, Luis Alberto. ¿Qué Y tendría que ahora pasar? sacan que,
¿Mande? qué tendría que pasar entonces? Bueno, los factores son la toma de decisiones, como dices, yo creo la falta de inversión también en el sector privado, ¿no? La obra, es decir, la retención que ha hecho del dinero público, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Sí, Presume, por ejemplo, que tiene en caja o que no ha invertido, ¿cuánto? Como 700 millones de pesos, algo 60, sí, ¿cuánto más o sí, menos? Eso que son factores, pues, de que no hay flujo, no hay inversión, no hay, porque ha contraído el dinero público en obra, en las inversiones que hace en el sector público, por ejemplo, ¿no? Ese es un factor importante. sí, claro, o sea, no ha soltado el dinero, No ha soltado el dinero, exacto. no solamente aplicó un programa De de austeridad, austeridad ajá. exagerado, sino aún más, no ha llegado a ejercer todo el dinero presupuestado para este 2019 y eso como consecuencia pues le resta una parte de dinamismo porque la otra está representado por el sector privado. Ujú, El, eh, el subejercicio en comunicaciones y transportes es superior al 50%, 50% de subejercicio, porque no sueltas el recurso para obra cuando ujú. es una actividad económica que genera empleo de inmediato, que derrama actividad económica y derrama dinero a su alrededor. Se ha faltado también, y ahí supongo que no lo hacen incluso a propósito, sino porque no saben por dónde. Ujú. Hay falta de experiencia en el gobierno que ha propiciado que tampoco se tomen las decisiones correctas en el momento indicado. Y eso es lo que está generando que estemos como estamos. No, ignoro cómo estén ustedes allá, pero aquí en el centro del país ya se habla de que es un problema vender y mayor problema el cobrar porque no hay derrama económica en México y eso es lo que está generando esos resultados que cuando no le favorecen piensan que son maquilados para que él fracase y no es así, ¿no? Sí, 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 pues, El exactamente. INEGI no toma esos elementos. ¿Qué tendría que pasar, Eduardo, entonces, para que corrijamos el rumbo? Mira, tiene primero que acelerar la derrama del recurso en aquellas actividades que son necesarias como infraestructura y que provocan de inmediato una derrama económica. Segundo, tiene que empezar a contemplar que no puede pelearse con todo el mundo, que tiene que trabajar en unidad y que tiene que ser consistente con lo que ha prometido, tener un mayor acercamiento con el sector privado nacional y establecer compromisos conjuntamente para que se tomen decisiones que propicien que la iniciativa privada pueda también cumplir su parte como inversionista. Había habido una cantidad muy importante de recursos que comprometió el sector privado, que a pesar de haberlos comprometidos ante el presidente, no se han ejercido porque consideran que no tiene palabra, o sea, es a veces impredecible la actividad y las decisiones gubernamentales, como sucedió ya con un corredor de un Metrobús. Te recordarás que lo canceló en una asamblea a mano alzada, eso después de un año y medio que se planeó y se empezó a ejercer la inversión, el presidente en una asamblea, en un meeting político, decide cancelar la obra, causó o ha causado grandes daños y mucho malestar entre los mismos de la iniciativa privada. Entonces yo pienso que tiene que reconocer cuáles han sido sus errores y dejarse llevar por las personas que en la Secretaría de Hacienda saben qué es lo necesario para evitar que caigamos en una recesión. En este año ya no lo veremos, simplemente porque necesitan juntarse dos trimestres consecutivos con signo negativo y sería muy complicado pensar que se diera ese resultado en el presente año. Sin embargo, pues habría que esperar a ver qué dice el INEGI el próximo mes en cuanto al dato definitivo del PIB para ver si lo dejan como lo expuso la primera estimación oportuna o si lo ajustan a la alza o a la baja. Hay muchas suspicacias incluso de que Julio Santaella habría presentado estos datos
para evitar causar malestar ante el presidente de la República y mantener su empleo. Pero finalmente es en el terreno de la suspicacia. Lo cierto es que en recesión o no, la economía está prácticamente parada. Sí, ¿no? Y Porque como tenemos que dice, actuar rápidamente. como me pregunta por acá, me dice Ceci Durán, exacto, no es lo mismo, pero es igual hablando de recesión y desaceleración, pues son muy parecidas, ¿no? Pues Digo, sí, está a décimas, ¿no? sí, Está a exacto, dos una es décimas. estancamiento y otra es crecimiento lentamente, digo, Sí, bueno, ¿no? no podemos hacer fiesta por un Ujú, crecimiento de 0.1%, debería de darnos vergüenza. ujú. El presidente debería de decir, reconocemos que la economía se ha desacelerado y por eso hemos aplicado o hemos determinado aplicar eh, programas emergentes para propiciar que nos alejemos lo más posible de la posibilidad lo más posible de la recesión o lo más posible del estancamiento económico en el que nos encontramos, reconocer que la política pública en materia económica no ha dado los resultados que se esperaba, ¿no? Para esa altura debemos estar creciendo a ritmos de superior al 2%, si queríamos crecer más de 3% en este primer año de gobierno, y ni remotamente vamos a llegar al 2%. Muy bien, pues nos esperaremos al INEGI o antes para ver qué más o hacia dónde vamos. Te mando un abrazo, Eduardo, como Igualmente, siempre. Roberto, mucho gusto en saludarte. Saludos al Igualmente. público. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Los defensores de las abejas en Hermosillo, la composta, ¿cómo le ha ido? A ver, ¿qué es eso de la composta que se hizo ayer? Se lo vamos a explicar y con un especialista también y lo que inició el municipio de Hermosillo, porque es una actividad muy importante que nos va a ahorrar muchos problemas y sobre todo el medio ambiente lo va en verdad a agradecer, ¿eh? Y lo vamos